Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos por iniciar en vivo el día de hoy, lunes de en vivo con un tema un poco diferente. Vamos a estar hablando acerca de emprendimiento. Específicamente nosotros manejamos un negocio de producción de microgreens, entonces pues la idea es que gire en torno a eso. Sin embargo, pues también manejamos la empresa Horta Américas México, entonces la idea en general es que ustedes puedan tener en este momento pues una idea general de lo que es emprendimiento. Por ahí nos estuvieron mandando algunas preguntas, voy a obviamente ir mencionando las preguntas que nos mandaron, pero también siéntanse libres en este momento de escribir cualquier duda referente a emprendimiento. Como mencioné en las historias hace un momento, ahorita me puse a subir algunas historias, pueden preguntar realmente cualquier tema, inclusive tal vez si tienen alguna idea de emprendimiento en un tema que no sea relacionado con agricultura. El punto de la sesión de hoy es que puedan tener ustedes un espacio para poder pues preguntar sobre experiencia en esta área. En algún momento me puse a compartir con ustedes en historias también sobre libros, estrategias y demás, entonces no me había tocado hacer un en vivo tal cual con el tema de emprendimiento. Entonces voy a mencionar un poquito de las características normalmente que debemos de tener como emprendedores. También obviamente vamos a hablar del tema de producción de producto, en este caso microgreens. Y por ahí pues pueden ir ustedes ir poniendo preguntas y yo las voy a ir contestando. Entonces cualquier duda que tengan con tema de emprendimiento, a lo mejor puede ser ligado a cómo te animas a empezar, si ya estás por ejemplo en un trabajo formal, cómo tomas la decisión o cómo es el paso a seguir para poder empezar con tu propio negocio cuando ya estás laborando en algún lugar. Cualquier pregunta de ese tipo es bienvenida. Y bueno, estamos platicando del tema de emprendimiento. Como les comento, nosotros manejamos una empresa de microgreens, que es donde pues manejamos productos, entrega de productos, a toda la dinámica. Y esta semana tenemos capacitaciones. Normalmente el en vivo va ligado a las capacitaciones de la semana. Esta semana tenemos el curso de microgreens el día de mañana, de producción de brotes, donde vemos pues, efectivamente todo desde lo que es germinación hasta las estrategias de venta. Y también tenemos el curso de granjas verticales. Este curso es de 2 días, es el miércoles y jueves, y vamos a platicar en ese curso acerca de lo que es uso de luz artificial, acondicionamiento de cuartos de producción para lo que son lechugas, hierbas aromáticas, microgreens y también cannabis. Entonces, si están interesados en esos temas, pues quédense también en el en vivo, porque pues normalmente al final les damos un pequeño regalito a quienes quieran registrarse para que puedan tener un descuento extra también en los cursos de la semana. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas que nos compartieron. Creo que por ahí están poniendo otras también. Excelente, vayan poniendo sus preguntas. Ahorita voy a irlas contestando. Una de las preguntas que nos mandaron hace un momento es referente a qué características tenemos que cuidar en nuestro producto. Hablando de producción de alimentos, yo creo que una característica súper importante y que la debemos de pensar desde el inicio, o sea, antes de que empecemos con la producción, es cómo vamos a cuidar la vida de anaquel, porque la vida de anaquel va pues ligada a todas las características buenas que debe de tener tu producto. Es decir, si estás vendiendo una lechuga, pues el cliente va a esperar que la lechuga sea crujiente, que no esté, ya saben, como aguadita cuando la compramos, que tenga buen color. Entonces, en cuestión de negocio es muy importante checar cuál va a ser tu método de cosecha y tu método de empaque. Obviamente hay todo un procedimiento que de hecho también puede entrar el área de inocuidad, que también manejamos una capacitación en grabación para el tema de inocuidad, por si están interesados. Pero normalmente lo que yo les puedo aconsejar en cuanto a todo lo que es cosecha de hoja, por ejemplo, incluyendo los microgreens, que es también la parte que nosotros manejamos, es que el producto debe estar seco. Y puede sonar un poco raro porque pues normalmente pues las plantas son crecidas con agua, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, al momento que nosotros cosechamos microgreens, si el producto está mojado y tú lo empacas de esa forma, obviamente esas gotas de agua van a empezar a hacer su efecto y va a empezar pues con la descomposición más rápida, ¿no? Es decir, generar hongos, etcétera, ¿no? Entonces, una parte muy importante de la cosecha es cuando cosechamos, ya sea por ejemplo también lechugas, por ejemplo, que el producto esté lo más seco posible. Para esto se pueden inclusive usar centrífugas
para quitar cualquier exceso de agua, o bien en el empaque también considerar el agregar algún aditamento, papel que absorba humedad para poder prolongar la vida de anaquel. Normalmente eso te ayuda bastante a que la vida de anaquel se pueda extender, o más bien te puede perjudicar bastante cuando tienes, por ejemplo, agua acumulada en el recipiente. Por eso es importante también ver qué tipo de recipiente se va a utilizar. Normalmente los recipientes que utilizamos para productos que son de cosecha deben de tener un poquito de respiración. Si están totalmente cerrados, es más probable que pues empiece ahí a hacer alguna reacción que haga que empiecen a formarse hongos, ¿no? Esa fue una de las preguntas que me mandaron hace un momento. Y tenemos otra por aquí, dice, ¿cómo es el tema de semillas? ¿Cualquier semilla se puede utilizar? Esa es una muy buena pregunta porque obviamente en diferentes países se maneja un poco distinto. Aquí en México la parte de microgreens está como muy actualmente ligada, y de hecho en Estados Unidos también, a lo que es la producción de germinado. En México es difícil encontrar semillas que no tengan fungicida. Por lo tanto, para lo que son los microgreens, hasta el momento, el día de hoy, se pueden usar semillas que tengan fungicida. Sin embargo, que el fungicida solamente sea externo a la semilla. Normalmente el fungicida Tiram es el que forma parte de la parte externa de la semilla, o sea, no entra en la planta. Por lo tanto, al momento que nosotros cosechamos el producto, obviamente la semilla no debe estar en el producto y podemos entonces usarlas. Esto porque, como comento, es difícil encontrar semillas que no tengan fungicida. Si fuera sencillo, obviamente yo les dijera, vayan y compren semillas que no tengan fungicida. Sí las hay, sí hay empresas que las manejan, pero sí la opción es un poco reducida, ¿no? Diferente el caso en Estados Unidos, por ejemplo, donde es muy fácil encontrar semillas orgánicas, que son semillas que no tienen fungicida y a un precio más accesible, ¿no? Entonces aquí el problema es el que estén disponibles y aparte el costo. Entonces, por lo tanto, hasta el día de hoy podemos usar esas semillas para la producción de microgreens o brotes, no para la producción de germinado. Estos son dos productos diferentes. Voy a mencionar las diferencias porque probablemente a lo mejor alguien por aquí pueda estar confundido entre los dos términos porque es común. El germinado es como el germinado de alfalfa, el que ponemos en los sándwiches, que lo encontramos en muchos supermercados. Es un germinado donde vemos bastante raíz, por ejemplo, y vemos tallos muy alargados y hojas muy pequeñas. Es otro tipo de producto diferente a lo que son los microgreens, porque de hecho en el germinado pues la semilla anda por ahí, porque pues es parte de la germinación y vemos que nos comemos las raíces inclusive. En el caso de los microgreens, las raíces quedan en el sustrato, es como un trasplante básicamente. Entonces ya cortamos la parte superior, la semilla queda en el sustrato y entonces eso es lo que nosotros podemos cosechar y empacar. Entonces ahí sí podemos hacer uso hasta el día de hoy de esas semillas. Que probablemente en algún momento, por ejemplo en algunos otros países, pues prefieren ellos utilizar semillas que sean orgánicas, ¿no? Entonces en este caso no hay mucho lineamiento todavía, pero pues obviamente no recomiendo que utilicemos semillas con fungicida y que la semilla quede dentro del producto. Entonces hay que cortar y empacar, ¿no? Y preguntan por aquí, ¿qué tan rentable son los microgreens? Los microgreens son un producto que la rentabilidad está ahí, la rentabilidad es buenísima, pero tampoco les voy a decir que es súper fácil empezar un negocio de microgreens. Sí lo es cuando obviamente tenemos como que esta estrategia de, pues también hablando del tema de emprendimiento, siempre hay que tener una estrategia de venta y obviamente un carácter en cuestión de ir creciendo poco a poco, no desanimarnos cuando no tenemos ventas. En cuanto a rentabilidad, los microgreens pueden tener un costo de producción súper bajo y venderse bastante caros. Dependiendo del estado de la república, aquí en México, por ejemplo, 50 gramos de microgreens se pueden vender entre 70 pesos hasta más de 200 pesos. Entonces, obviamente hay que averiguar dónde estén ubicados, los precios y demás, pero el costo de producción es mucho menor a eso. O sea, una cajita de microgreens, obviamente depende del empaque y demás, pero te puede costar entre unos 4, 6, 11 pesos, obviamente depende de las semillas, también varía, pero el rango que te queda libre de ganancia es bastante alto. Obviamente aquí el detalle, pues lo que les digo, de que tampoco es como que súper fácil,
es la cuestión de la venta, ¿ok? ¿Dónde lo vas a vender? Ir a tocar las puertas a los restaurantes, a los chefs, que obviamente hay un nicho de mercado. En mi caso, cuando yo comencé con microgreens, yo vivo en Hermosillo, Sonora, entonces Hermosillo, en aquel entonces cuando yo comencé, ahorita ya hay muchos restaurantes por acá, es como un tema que ha crecido mucho, ¿no? Pero cuando recién empecé sí era un poquito más limitado, entonces pues obviamente, como les comento, hay que tener una estrategia porque sí los microgreens se venden mucho en restaurantes, los chefs los conocen muy bien, ya conocen el producto, están acostumbrados, ya saben que es un producto caro, saben que es un producto, inclusive a nosotros nos han llegado a decir los mismos chefs, oye, qué barato está tu producto, ¿por qué? Porque también forma parte de nuestra estrategia. En mi caso, como les comento, era más reducido el tema de restaurantes, entonces yo dije, bueno, quiero que el público también los consuma, es decir, no nada más chef, sino que alguien en su casa decida hacer una ensalada y ponerle microgreens, ¿no? Entonces ahí ya empieza como el hacer otro trabajo de estrategia donde pues también tienes que ver los precios porque pues obviamente los restaurantes te van a pagar un precio alto, pero a lo mejor ese mismo precio pues no te lo va a pagar una persona que lo va a consumir en su casa. Sin embargo es una estrategia porque tú lo que quieres pues es vender más volumen. Entonces en su momento, para que tengan una noción de lo que yo hice fue empezar a desarrollar un producto que es a base de los microgreens. Es lo que es el pasto de trigo, que también lo vemos en la clase el día de mañana. El pasto de trigo es un microgreen de trigo, es un brote de trigo, se corta, se procesa y se hace un jugo, que si buscan al respecto es un jugo que tiene beneficios medicinales y tiene pues muchas propiedades que obviamente eso pues ya capta mucho más la atención del público en general. Entonces, también obviamente ahí la rentabilidad, o sea, es bastante amplia, pues la semilla de trigo es muy barata. Y ahí ya puedes como empezar a entrar a otro nicho que ya no son los restaurantes. Entonces, rentabilidad la hay. Es un negocio bastante rentable. Aparte es un negocio que puedes empezar con muy poca inversión. Se puede empezar obviamente y eso es algo que es bueno que sepan en nuestras capacitaciones, a mí me gusta guiarlos de esa forma, porque sinceramente yo empecé, pues la verdad me gradué y quería empezar y pues no tenía capital para iniciar un negocio grande. Entonces empecé con ciertas lámparas, ahí tratando poco a poco, ¿no? Entonces eso mismo también se los enseño a ustedes cuando toman nuestra clase. No sé si por aquí haya alguno de los exalumnos que quiera comentar algo al respecto, donde les digo, ¿sabes qué? Se vale a lo mejor empezar con lámparas que no son las lámparas estas que vemos para plantas que tenemos ahorita nosotros en el cuarto de producción. ¿Por qué? Porque eso te permite generar, o sea, uno ya consciente de que esa no es la lámpara con la que me voy a quedar, es la lámpara con la que me alcanza, voy a empezar, voy a producir. Y cuando lo hacemos de esa forma, ustedes pueden empezar con un cuarto pequeño. Tenemos registros nosotros, nos ha tocado hacer estadística de personas que tienen negocios aquí en México, de 9 metros cuadrados, menos de 9 metros cuadrados. Estamos hablando de cuartos pequeños, de que puedes agarrar un cuarto en tu casa, acondicionarlo, comprar racks que cuestan entre 2,000, 3,000 pesos. Los más caros pueden ser más baratos también, ahí es donde digo que hay diferentes opciones. Las lámparas, puedes comprar lámparas entre 300 pesos hasta más de 2,800 pesos, por ejemplo. Entonces hay opciones donde tú puedes decir, puedo empezar con un negocio de 30,000 pesos o puedo empezar con un negocio con una inversión de unos 70,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que puede ser un negocio que es fácil relativamente comenzar porque puedes empezar con pocas cosas y poco a poco generar. O sea, es decir, te puedes agarrar un solo restaurante y poco a poco generar, o 2 o 3, y puedes irlo creciendo, ¿no? Y no es un tipo de negocio que te pida mucho desde un inicio, pues obviamente tienes que tener conocimiento e irlo moviendo poco a poco, ¿no? Y preguntan si va a quedar grabado. Sí, bueno, es la idea. Si nada sucede, ya me ha pasado alguna que otra vez que no se quede grabado, pero sí, la idea es que quede publicado. Si esperemos lo puedan ver más tarde también quienes no se puedan quedar a toda la sesión. Y preguntan ¿dónde se puede conseguir una centrífuga para las lechugas? Hay de diferentes tipos. Hay centrífugas que son industriales, pero que son, unas son las de laboratorio, ¿no? Pero las que son para alimentos, hay algunas que son industriales, hay otras que si es un negocio más pequeño pueden ser de esas que son para cocina.
Pero sí hay lugares donde se pueden conseguir, o sea, nada más buscar, Google, pueden poner centrífuga industrial. No recuerdo así tal cual una compañía, por ejemplo, pero nada más dependiendo del tipo de negocio, si es un negocio chico, pues una centrífuga de cocina, si es un negocio grande, ya irnos por una industrial, ¿no? Dicen que me cambió la voz por ahí, pues no sé, vivo donde mismo, no he agarrado ningún acento raro, según yo. Y Juan nos dice, ánimo, próximamente empiezo con cultivo de hoja, los mejores deseos para Juan, éxito. Y por aquí nos preguntan, dice, creo que también entra el factor del tamaño de tu capacidad de producción, ya que van aumentando los gastos. A veces es noble el negocio a una escala pequeña. Ese es un muy buen comentario, y por eso yo normalmente recomiendo empezar también con negocios, más todo lo que es granjas verticales, lo que es luz artificial, es mejor empezar con negocios a una escala chica o mediana. Porque cuando ya haces una inversión más fuerte, porque empezaste una empresa más grande, los gastos operativos van a ser mayores. O inclusive, o sea, cuando vas creciendo el negocio, precisamente pues se van generando más gastos. Pero lo que es el negocio de microgreens, si tú tienes un cuarto de producción pequeño, de unos 5 o 9 metros cuadrados, donde tú eres, por ejemplo, la persona que está liderando el cuarto de producción, y a lo mejor tienes una persona más que te ayuda con la repartición, por ejemplo, es muy noble, como mencioné, es muy noble. Puedes tú tener ingresos empezando desde voy a decir, recién empezando, quedarte con unos 8,000 pesos al principio, luego unos 14, 15, e ir subiendo poco a poco. Estoy hablando de cuando recién empiezas, ¿no? Con las ventas, y que eres solamente una persona, que obviamente también más cabezas te ayudan obviamente a poder vender más, ¿no? Pero sí, es un negocio que en los primeros años, o sea, hablando de los primeros 6 meses, un año, tú ya puedes esperar en un cuarto, como les digo, pequeño, unos 5 metros cuadrados, puedes esperar tener ese número en ganancias, ¿no? O sea, unos 14,000 pesos, por ejemplo, ¿no? En los 6, un año, yendo creciendo poco a poco, ¿no? Obviamente puede ser mucho más. Yo hablo así como nada más con base a experiencia mía y también de otras personas que me ha tocado ir guiando en el proceso. Pero sí, cuando es un negocio chico es a veces como más sencillo, ¿no? La cuestión del manejo y los costos, ¿no? Porque también, por ejemplo, cuando ya tienes un negocio más grande, a veces pues ya hay que automatizar y ese tipo de detalles, ¿no? ¿Cuál es la vida de anaquel promedio de los microgreens? Los microgreens tienen una vida anaquel de 7 a 11 días más o menos cuando son cortados, o sea que están cosechados. También está la opción en los microgreens de dejarlos con el sustrato. Los microgreens se pueden crecer en pitmos, fibra de coco, pero también hay fibras textiles como BioStraight, que es una fibra que nosotros manejamos, que es un sustrato tipo tela. Entonces pues se ve bastante estético, puede formar parte del empaque, y de esa forma ya tus brotes están vivos. Si los brotes están vivos, pues ya pueden vivir unas 2 o hasta 3 semanas, ¿no? Pero cuando son cortados son de 7 a 11 días, y obviamente, como les menciono, tratando de disminuir la humedad, ¿no? Me preguntan la inversión mínima para iniciar. A mí me ha tocado ver personas que han iniciado negocios con montos menores a los 30,000 pesos, hablando de los racks, lámparas, bandejas y semillas. Entonces va a depender obviamente si empiezas con lámparas que son de siembra, si empiezas con lámparas que son lámparas más sencillas, por ejemplo, que como les comentaba hace un momento, si empezamos con lámparas que son más sencillas, la idea no es quedarnos con esas lámparas, y por eso es bueno también que nos capacitemos en el tema para entender la razón de, ok, si es una lámpara que es mucho más económica, pero también es una lámpara que consume más electricidad, que me da colores que la planta pues utiliza y sí sirven, más sin embargo hay lámparas que me dan mejores colores que me hacen que la planta trabaje más, que al fin y al cabo forma parte de los fotones de luz que son consumidos por la planta y el gasto energético también. Aparte son lámparas que normalmente toleran humedad, pues a veces las regamos, las mojamos, etcétera. Entonces son estrategias. Entonces si empezamos con esa estrategia de una inversión baja, puede ser más o menos alrededor de eso, ¿no? ¿Dónde se pueden comprar buenas semillas de trigo para microgreens?
La semilla de trigo es un tema porque el trigo a veces es por temporada. Yo lo que les recomiendo es que vayan a lugares donde venden semillas a granel, que puede ser donde venden semillas a mayoreo o, por ejemplo, donde venden semillas para consumo de animales. Sí pueden comprar al principio un volumen pequeño para checar, porque la semilla para lo que son los microgreens, la de trigo, no va a ser la semilla de siembra, ¿no? Es decir, no es la semilla que utilizamos en el campo para sembrar trigo, porque esa tiene fungicida generalmente y el costo es mucho más elevado. Entonces podemos ir y buscar semilla que sea semilla granel, que nos venden en volumen, que no tiene fungicida, que ni siquiera es una semilla que tenga una función, es decir, no la encontramos en lugares para siembra o agricultura, sino comida de animales o cocina y demás. Entonces ahí es donde normalmente la compramos porque el costo es mucho menor y funciona. Siempre y cuando la semilla obviamente no esté partida, no tenga orificios, no esté muy compactada, a veces que está como muy compactada y si no germina. Entonces nada más es cuestión de buscar, pero generalmente es buscar en tu ciudad donde vendan semillas a mayoreo, ¿no? Que como les comento, a veces es temporada, o sea, a veces es más fácil o a veces puede ser un poquito más complejo, ¿no? ¿Y recomienda alguna empresa que venda semilla para microgreens? Sí, está la empresa Itzco. Ellos tienen su catálogo de muchas lechugas, por si están interesados en lechugas, y tienen también su sección de microgreens. Está también Falcon Seeds, que ellos venden semillas que no tienen fungicida. Está esa opción, que como les digo, pues es reducida, o sea, no hay muchas empresas que se dediquen a eso. Y bueno, por ahorita esas son así las que... en Estados Unidos está Johnny Seeds, que es uno de los proveedores que más usamos para empresas en Estados Unidos, ¿no? Y preguntan, ¿lo ideal sería empezar a escalar para evitar endeudamiento alto? Ese es un muy buen consejo. De hecho, Juan comentó que él ya va a empezar con producción. Les voy a platicar anécdotas. Yo trabajo, como saben, la empresa está en todos lados, entonces me toca mucho trabajar en Estados Unidos. Y sinceramente en Estados Unidos pues es fácil a veces bajar recursos y empezar con, ya ven, por ejemplo, las granjas verticales que se ven allá, muy impresionantes a veces. Entonces es muy fácil a veces encontrar fondos y meterle una cantidad de capital muy grande a un proyecto. Pero si a mí me preguntan, para el tema de granjas verticales principalmente, y es algo que se ha hablado, porque muchas empresas no han podido crecer en Estados Unidos y han cerrado, precisamente porque cuando empiezas con una inversión muy alta, tus números están muy rojos. Entonces es mucho mejor cuando vas invirtiendo poco a poco y vas viendo, ok, a ver, 6 meses, ¿qué tanto me recupero? Un año. Normalmente, y esto ya es como dato general de empresas, una empresa no debe tardar más de 2 años en retornarte lo que tú invertiste. Lo ideal obviamente serían 6 meses, un año, que de hecho puede pasar con microgreens. Con microgreens, cuando es un negocio así pequeño, como les comento, puede ser menos de 6 meses o lo que es 6 meses, un año. Pero ya cuando empezamos con proyectos muy grandes, pues obviamente vamos a tener que esperar más tiempo. Y pues el esperar más tiempo también, la verdad, conlleva muchas veces que la frustración, que queremos ya cambiar, que eso obviamente hay que ser resilientes, como dicen, de tener como esa tolerancia a que no van a suceder las cosas de un día para otro. Las ventas se logran poco a poco y obviamente hay días malos. Yo cuando comencé mi negocio, pues obviamente al inicio decía, ¿qué estoy haciendo? Vendiendo un producto, o sea, cuando yo empecé con microgreens, pues nadie los conocía más que los restaurantes, obviamente. Y como les comenté, pues en ese momento la ciudad no tenía tantos restaurantes, entonces sí fue como bueno, a ver, le voy a seguir, pero a ver, Carla, tienes que hacer otra cosa, ¿no? Entonces ya empecé a ver, ok, me meto por el lado del pasto de trigo, por ejemplo, capto la atención de la gente, es un producto natural, beneficios, bla, bla, entonces ya obviamente la gente común y corriente, no chefs, te voltea a ver, pero pues obviamente fue un proceso de estrategia y creo que nunca les he contado así mi historia completa, pero yo en ese momento también estaba dando capacitaciones en otro lugar. Entonces dije, a ver, ¿sabes qué? Me traigo pues mi conocimiento y mis capacitaciones a la misma empresa. Entonces yo empecé dando las capacitaciones en la empresa Microgreens, FLN, que es la empresa productora de brotes.
lo que hice fue, como les dije, o sea, tratar de todos lados, a ver cómo le hago, pero ya lo empecé y lo tengo que hacer funcionar, ¿no? Entonces, se los platico para que pues sepan, o sea, no, obviamente no va a ser de un día para otro. Yo sé que no todos tenemos la posibilidad de tener una familia o a veces amigos o inversionistas para empezar un negocio con todas y mucho dinero y demás. Yo sé que no todos tenemos esa suerte, entonces se vale también empezar poco a poco y, como les comento, pues va a haber momentos. Y también es un consejo bueno para quienes estamos en esa situación o quienes, o como yo están ahorita, como yo estuve, es nunca dejes, si ya estás trabajando en un trabajo formal donde tienes tu horario, etcétera, quédate ahí. O sea, no vayas porque suena muy romántico, no, les voy a renunciar y voy a empezar mi negocio, entonces, no. Normalmente el consejo es ir poco a poco, empezando, ideando, planificando, obviamente, y tener alguna otra fuente de ingresos cuando estás en esta parte, porque si no te frustras mucho, porque si no estás generando y ya no tienes nada, pues obviamente hay una frustración. Entonces, ahí es mi consejo, ¿no? Es como que siempre tener como que esa otra fuente que todavía puedas seguir utilizando en lo que va saliendo de ese endeudamiento los primeros meses de la inversión que hayas hecho, ¿no? Y como mencionan, pues es mejor escalar, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir semillas para microgreens? Ahorita les comenté Itzco. Tengo por ahí otro proveedor, ahorita en las historias se los paso porque se me olvidó el nombre. Preguntan, ¿qué microgreens recomiendas germinar en casa para consumo? Hablando así de algo casero, me imagino pues que también que sea fácil, ¿no? El microgreen de brócoli y el de rábano son los más sencillos. Son muy sencillos, son muy nobles. Igual para producción, obviamente, en el negocio también son muy buenos porque los piden mucho los chefs. Les gustan mucho y son muy fáciles de producir, están listos en 9 días y al menos el de rábano pues tiene sabor, sabe a rábano, y el de brócoli, por ejemplo, es de uno de los que, al menos en la cuestión nutricional, pues se ha visto bastante aporte nutricional, ¿no? Y preguntas, ¿sabes aproximadamente cuál es el consumo per cápita de microgreens en México? No, porque no hay estadísticas para eso. De hecho, ahorita estoy peleándome con la computadora porque estoy precisamente buscando estadísticas. Estoy haciendo un reporte de producción, pero para que vean, o sea, las cosas que son súper conocidas aquí en México, tomates, pimientos, que pues uno pensaría que va a ser fácil. Las estadísticas son bien difíciles de encontrar. Debería de haber alguna página, así como la hay pues obviamente en otros lugares, donde uno pudiera entrar y ver todo eso, ¿no? Pero no, o sea, al menos, por ejemplo, si buscas tomates, el tomate es uno de los productos que es más conocido, ¿no? Entonces ese sí puedes encontrar. Pero a veces no, te tienes que ir a años atrás, ¿no? Entonces, la cuestión de microgreens es súper nueva, entonces, pues no, todavía. Enrique, lo más, yo creo, así estudiado que tenemos, nos tocó hacerlo a nosotros, porque a mí particularmente la Sociedad Internacional de Ciencia en Horticultura en Estados Unidos me pidió hacer una investigación, pero no de consumo, me tocó hacer investigación de empresas. Entonces, pues nos dimos una idea de la cantidad de empresas que había, los tamaños que tenían, y ahí precisamente fue cuando nos dimos cuenta que la mayoría de los productores que ya habían alcanzado rentabilidad habían empezado con negocios chicos, o sea, de 5, 9, 15 metros cuadrados, los más grandes, yo creo. Hay otros que son más grandes, ¿no? Pero me refiero a que como que abundaban más ese tipo de productores. Ok, y preguntan, ¿de cualquier planta comestible se pueden hacer microgreens? Buena pregunta. No. Los principales, les voy a decir primero los que más se demandan en el mercado. Principalmente brócoli, rábano, betabel, cilantro, también lo que es arúgula, lo que es el chícharo, es muy consumido también, girasol también. Y al menos aquí en México serían esos, ¿no? En Estados Unidos a veces ya también utilizan algunos otros. Y los que no se pueden consumir, por ejemplo, todo lo que son semillas de chiles, las cucurbitáceas, de hecho que el microgreen de melón sí se maneja, pero no se recomienda consumirlo en altas cantidades.
Esto es porque, así como los microgreens son buenos porque tienen un aporte a vitaminas, minerales así fuerte, pues también a veces pueden tener otras sustancias que pueden a lo mejor no caernos tan bien. Entonces, todo lo que son chiles, solanáceas, con tomate, por ejemplo, y cucurbitáceas principalmente, esos sí no los podemos hacer microgreens. Y preguntan, ¿cómo le haces con el gasto del consumo energético? Esta es una buena pregunta, porque a veces eso en lo de la cuestión de granjas verticales es lo que nos da miedo. Y precisamente ahorita que comentaban, cuando es un negocio grande, a veces los gastos ya son más fuertes. Y cuando uno entra en el negocio de microgreens y tienes un negocio pequeño y obviamente tienes la selección de los productos adecuados y demás, el consumo de electricidad no es tan alto. Para que se den una idea, yo hace un momento apagué la luz. Estamos aquí en una zona comercial donde es una oficina, es decir, hay computadoras, hay un congelador, hay un refrigerador, hay 4 mini splits. Ahorita no están prendidos porque pues no está haciendo calor, pues hay luz, etcétera, y nos llegaron 1,600 pesos de luz. Y aquí está el cuarto de producción, o sea, dentro de la oficina tenemos el área de producción de la empresa. Entonces, no es un consumo tan alto, pero, ¿cuál es el pero? Pues tienes que seleccionar lámparas que no tengan un consumo tan alto, que ahí es donde está a veces la inversión importante, porque las lámparas que son muy baratas a veces consumen mucho más luz, aparte que se funden y las tienes que cambiar, ¿no? Pero las lámparas que son diseñadas para plantas, que son de alta categoría, que son de empresas reconocidas, como por ejemplo en el caso de nosotros las lámparas Arise de Acuity, que eran de General Electric, que no me ha tocado darles esa información, pero Acuity compró la porción de horticultura de General Electric, y General Electric, pues todos conocemos General Electric, son empresas de bastante renombre. Entonces son lámparas que sí, su consumo es muy bajo, es decir, la eficacia es por lo que se pelean, las empresas grandes se pelean por generar lámparas que tengan más alta eficacia, se le llama, y es decir, que no consuman tanta electricidad. Entonces, ¿cómo le hacemos con el consumo? Obviamente hay que ser inteligentes en qué lámparas se van a seleccionar. Vuelvo a repetir, no hay necesidad de que te limites, es decir, si no te alcanza, por ejemplo, para lámparas de este tipo, puedes empezar con otras lámparas. Yo así lo hice, yo empecé con otras lámparas y después las cambié. O sea, es decir, lo he hecho andar para, obviamente, tener mis ingresos y poderlas ir cambiando, ¿no? Porque las otras sí sirven, nada más que te elevan un poquito el costo, ¿no?, de producción. Entonces, uno, seleccionar bien tus gastos capitales, qué es lo que va a estar en el cuarto. También, por ejemplo, es muy importante la insulación del cuarto. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no batallamos tanto con la temperatura, es decir, que está muy caliente, por ejemplo, estamos en un desierto aquí en Hermosillo, no se nos calienta mucho el cuarto porque es un cuarto que está adentro de un edificio. Sin embargo, si yo hago un cuarto de tabla roca afuera y una tabla roca delgadita, se me va a calentar mucho más rápido y voy a tener que usar más un mini split y más ventilación y voy a regar más, entonces ya se me van elevando los gastos operativos. Siempre piensen cómo sus gastos capitales pueden reducir sus gastos operativos para poder reducir la cuestión del consumo. Y también entra el tener conocimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo conocimiento y yo sé que las plantas responden a su temperatura promedio diaria, entonces yo voy a saber que yo puedo planear una estrategia donde, por ejemplo, nosotros, inclusive cuando es verano, no todo el tiempo dejamos el aire prendido 24/7. Hacemos tiempos, vemos cómo está afuera, etcétera, para que el promedio se mantenga. Es decir, hay momentos donde yo puedo bajar más la temperatura, que no se va a forzar tanto el aire acondicionado, y hay otros momentos donde lo puedo dejar apagado. Entonces ya juego con el manejo del cuarto para que no sea tan costoso el uso del aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Y ahí entra, como les comento, el conocimiento en fisiología vegetal, de saber que si la temperatura ideal de los microgreens es de 22 grados centígrados, eso no significa que el cuarto tenga que estar todo el día a 22 grados centígrados, porque obviamente si es verano, pues me va a costar el mantener todo el día a 22 grados centígrados.
puedo mantenerlo en los momentos de más calor a 25, 26 y en otros momentos del día bajar un poquito más la temperatura y tratar de manejar el promedio. Entonces es cuestión de estrategia, ¿no? Y mencionan cuáles especies son las más solicitadas de microgreens. En México, más que nada, rábano, brócoli, chícharo, betabel y cilantro. Esos son los que normalmente se manejan más. El cilantro y el betabel son complicados, ¿eh? Entonces si van empezando, no los usen. Cuando ya vayan agarrando más experiencia los pueden meter al catálogo, pero les voy diciendo otros que son más sencillos. O sea, de importantes, rábano, brócoli, también está el... se me fue el nombre, el chícharo. El chícharo, esos son también son sencillos, son semillas también que son económicas. Está la semilla de girasol, por ejemplo, que también es económica, también es un microgreen que pues gusta. Ya si pasamos a microgreens un poquito más exóticos, está por ejemplo el de arúgula, que también es muy solicitado, el de col morada, que también puede ser muy solicitado, pero pues esos son así como los principales, ¿no? Preguntan si quedará grabado. Sí, esperemos que sí. Y preguntan dónde se consiguen esas semillas que mencionaste, las más comunes. Puede ser con Itzco, y ahorita les voy a poner también, ¿les parece cuando termine? Se van a las historias y les pongo ahí, se las enlisto para que las puedan buscar fácilmente. Pero una de ellas es Itzco, que es con quien nosotros hemos trabajado más en cuestión de recomendación de semillas para hidroponía en general, ¿no? Microgreens y también lechugas. Ok, semilla de microgreens para autocultivo, les había dicho por lo sencillo y también la cuestión nutricional, brócoli y rábano, ¿no? Puedes recomendar ese tipo de lámparas y dónde comprarlas. Las lámparas, nosotros manejamos lámparas, somos proveedores de Acuity, que como les comento son las lámparas de antes General Electric, acaba de ser comprada la marca por Acuity. Acuity es una empresa distinguida, todas las lámparas de Target, de Home Depot son de esa marca. Y ellos van a seguir con la línea de Arise Life. Esas son las lámparas que nosotros manejamos. Son lámparas que entran dentro del consorcio de iluminación. Hay un consorcio a nivel global donde este consorcio se encarga de evaluar cuáles son las características que debe tener una lámpara para plantas, y no entran obviamente pues muchas empresas, y ahí están las lámparas de Arise Life. Y hay también otras empresas, ¿no?, de gama alta, pero esas son las lámparas que les recomiendo más, ¿no?, que son estas lámparas que les comento, que estas empresas compiten para generar lámparas que tengan una más alta eficacia. La eficacia ahorita que se maneja normalmente debe ser mayor a 2 o 2.5 micromol por joule. Esa es la unidad de medida, ¿no? Si quieren lámparas, nosotros podemos proveer esas lámparas, ¿no? Son las lámparas que manejamos en Norteamérica. Y preguntan, ¿en qué presentaciones se ofrecen al cliente los microgreens? La presentación puede ser cortado, es decir, cosechas los microgreens, les quitas la mayor cantidad de humedad como mencionamos, y los puedes poner en un tipo clamshell. Puede ser un clamshell que sea totalmente transparente. Nosotros ahorita estamos manejando uno que tiene una base blanca y una parte de arriba transparente, que de hecho nos resultó con muy buenos comentarios, más porque como que a la gente ya no le gusta tanto que todo sea plástico. Entonces la parte de abajo es como cartoncito, entonces un poquito menos de plástico. Y no es tan costoso el empaque, ¿no? Porque a veces los que son biodegradables, etcétera, lo malo es ese detalle, ¿no? Que sí, a veces se sube mucho lo que es el costo, ¿no? Entonces pueden ser cortados, o como les comenté hace un momento, pueden también venderse con el sustrato en la parte de abajo, que eso ya sería vender como un trasplante, una planta viva, donde también se puede usar un tipo clamshell, ¿no? El clamshell eso es transparente, ¿no? Y preguntan ¿qué se puede ofrecer? ¿Se pueden ofrecer mezclas para el cliente? Ah, sí, claro, nosotros de hecho tenemos nuestro mix de microgreens, que me atrevo a decir que es lo que más nos piden, y ya es un mix que trae, por ejemplo, brócoli, rábano, arúgula, chícharo, betabel, y así como que ya le cambiamos texturas y colores, ¿no? Que pues obviamente pues puede ser atractivo también.
Y preguntan, ¿impresión 3D, hidroponía es buena idea? Impresión 3D para los empaques tal vez podría ser. O también las charolas, digo, también me ha tocado verlo para eso, ¿no? Pero digo, sí hay formas de unir esas dos dinámicas ahí, ¿no? Ok. Bueno, creo que me acabé las preguntas y me faltó mencionar una pregunta que me mandaron ahí en las cajitas que puse. Sobre cuáles son las características de un buen emprendedor, algo así iba la pregunta. Mi recomendación, si están pensando en iniciar o si ya andan por ahí batallando, las características que yo considero que debe de tener un emprendedor es constancia, mucha disciplina, porque estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer normalmente y quejarnos porque nos dicen qué hacer, pero pues en este caso uno tiene que formar su agenda, decidir a qué hora te vas a levantar, cómo vas a planificar, entonces conlleva mucha disciplina. Sin disciplina la verdad no se puede, es decir, si no logras tener tú un control tuyo de lo que tú estás haciendo, es muy complicado, entonces tienes que ser una persona disciplinada. Y una persona, vamos a decirlo en palabras simples, como de un carácter fuerte, donde a pesar de, no sé, algún detalle que pueda surgir, inclusive personal, pero de todo, ¿no? Obviamente en el negocio, que no vaya bien las ventas, lo que sea, no debes de tener una capacidad de desanimarte muy rápido, ¿no? O sea, obviamente creo que eso es obvio, hay que ser resiliente y saber trabajar bajo presión, y obviamente aquí es donde entra la pasión, ¿no? Porque cuando a uno le gusta esto del negocio o de tener algo que es tuyo, hay mucha pasión de por medio, entonces ahí es donde uno va intentando motivarse solo, ¿no? Algo que en algún momento les recomendé, de hecho en alguno de la DIP, cuando me puse a subir historias alguna vez, fue el que les comentaba que si tienen un negocio y van a estar afrontándose a cosas que están fuera de su control, también les platico experiencia, por ejemplo, ahorita por la cuestión de que estamos cambiando con lo de las marcas y demás, pues están pasando muchas cosas fuera del control, entonces pues sí, es difícil. Entonces yo algo que hago es el hacer cosas que están muy dentro de mi control y que me hagan sentir bien, como el decir, voy a empezar a hacer ejercicio en la mañana, o voy a empezar a hacer algo que me cuesta y que lo logro y me da una satisfacción y que es totalmente parte de mi control. Entonces eso a mí particularmente, y obviamente no es algo que yo lo inventé, lo leí, es algo que me ayuda a mantenerme motivada, porque van a pasar muchas cosas que están fuera de tu control que te van a desmotivar, y uno tiene que tener ya como que esa habilidad de poderse mantener motivado con cosas que uno va haciendo diario, ¿no? Entonces ese puede ser uno de mis consejos: disciplina, resiliencia, y pues obviamente mucho coraje y mucha pasión, ¿no? Y preguntan, ¿tienes alguna corrida financiera como ejemplo de proyecto de microgreens? Sí, o sea, sí tenemos la de nosotros tal cual, es decir, la parte de los costos, la venta, la inversión inicial, esos detalles por ahí también los podemos, y en la clase ahí les platico también un poco de esos detalles, pero sí nos toca hacerlo para nosotros, y también a veces cuando estamos con clientes en asesoría nos toca hacer una especie de corrida financiera para que vean cuánto se puede producir, cuánto se genera, es decir, por semana, por ejemplo, y ya que puedas ir viendo lo que se va generando, ¿no? Ok. Bueno, con eso me acabé las preguntas y también me acabé el tiempo. Entonces, los invito, el día de mañana tenemos la clase de producción de microgreens. Les comentaba, ahí vemos todo de siembra, cosecha, empaque. Vemos también la cuestión del pasto de trigo, cómo se hace este jugo que les comenté hace un momento. Vemos también la planificación de venta, obviamente les compartimos la parte de los tips y demás, la parte de costos de producción, de por charola, cuánto se obtiene, cuánto se vende, esos detalles. Y el día miércoles y jueves tenemos el curso de granjas verticales. Entonces, si están interesados, manden mensaje, pongan que estuvieron en el en vivo, que lo vieron completo, y van a ser acreedores a un descuento para la clase, ¿no? La clase es en vivo.
el día de mañana de 4 a 7 de la tarde. También se comparte grabación. Y algo que siempre les comento, todos los cursos pueden ustedes volver a entrar, es decir, si no pudiste entrar a la sesión de mañana, te llegó la grabación, pero quieres tomar la sesión el otro mes, es cuestión nada más de comunicarse. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, espero que les haya gustado la información. No sé si gusten, platíquenme por aquí en los comentarios si quieran hacer un en vivo que ya no esté enfocado, por ejemplo, ahorita hablamos mucho de microgreens, enfocar un en vivo a la cuestión de emprendimiento. En algún momento les comenté en historias, pues tengo libros, obviamente sé que hay que tener también conocimiento en esa área que no es de plantas, pero en caso de que les guste también ese tema, podemos considerarlo también para un en vivo, ¿ok? Muchas gracias entonces, y pues quienes estén inscritos al curso de mañana, nos vemos mañana y pues esperamos vernos también el día lunes con otro en vivo, ¿ok? Hasta luego.